Bien, saludos amigas y amigos desde Caracas, Venezuela. Nos encontramos en los estudios de la Radio del Sur para, conversar de un tema muy importante, un poco una actualización del panorama geopolítico global con un invitado de lujo que tenemos hoy. Se trata de Javier Couso, quien es político español, analista geopolítico, experto en temas de seguridad internacional, en especial temas relacionados con la OTAN. Ha sido ex eurodiputado y eso además fue vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo y también en la de seguridad, ¿no? Seguridad, defensa y en la Comisión Especial de Terrorismo. Correcto. Entonces tenemos un invitado de lujo para conversar sobre el panorama geopolítico global, un poco la actualización de lo que es el curso en la guerra en Ucrania, el impacto que esto está teniendo en los 4 puntos cardinales, pero también aprovechar que estamos en la tierra de Bolívar, en la patria aquí bolivariana, para conocer sus apreciaciones de lo que ha sido esta lucha del pueblo venezolano por ratificar una vez más su democracia participativa y protagónica, por defender su soberanía y frente a los imperios hegemónicos, especialmente el imperio estadounidense, que pretende, como siempre, apropiarse de los recursos de nuestro país. Bueno, damos la bienvenida a todos y todos. Un saludo de parte del equipo de la Radio del Sur, agradeciendo siempre la Radio del Sur, agradeciendo también el equipo de TV Fan que nos acompaña para hacer esta grabación, también agradeciendo a nuestros patrocinantes, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Y bueno, Javier, bienvenido. Muchas gracias y además muy feliz de no solo la invitación, sino que esta invitación ya no sea virtual, ¿no? Conocer pues a la sede de la radio y estar, como tú dices, en una tierra que quiero tanto, tú lo sabes bien, como es Venezuela. Sí, además este es un programa muy especial porque es nuestro programa aniversario, oficialísimo. Tal día como hoy, hace 2 años, inició Debates del Sur Global. Javier Couso fue nuestro primer invitado y justamente aquí lo traemos en vivo para todos y todos ustedes para que puedan, bueno, ya por fin en persona, Javier, participar en Debates del Sur Global. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias y una felicitación de cumpleaños y que cumplan más, muchos años más este programa. Excelente, Javier. Bueno, mira, hemos estado monitoreando la situación en Europa, en particular en lo referente con Ucrania. Evidentemente, hemos visto el interés por parte de los estadounidenses de prolongar aún más el conflicto. En la última cumbre de la OTAN se aprobaron creo que 40.000 millones de dólares adicionales, pero todo el mundo coincide en que esos recursos no dan para derrotar a Rusia, no dan tampoco para concluir el conflicto, apenas si dan para prolongar más la guerra. ¿Cuál sería el interés de Estados Unidos de estar prolongando este conflicto cuando saben que ellos no tienen la capacidad de derrotarlo? Los mismos ucranianos se están dando cuenta, ¿no? Que no hay un día final a este conflicto y hay presiones internas en contra de Zelensky. Recientes encuestas a lo interno de Ucrania afirman que más del 40% de los ucranianos quieren que el conflicto termine hoy. ¿Cómo va a ser Zelensky? ¿Cuánto tiempo va a durar más Zelensky frente a Ucrania en este contexto? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo en la cuerda floja absolutamente y además cuando estudiamos el accionar político de Estados Unidos, sobre todo cuando hace pues una inversión en su política exterior, cuando a alguien no le sirve no tiene amigos, solo tiene intereses, ¿no? O sea, no hay lealtades con Estados Unidos. El día que no les dé un rédito, Zelensky será inmediatamente removido o, como se ha hecho históricamente, incluso desaparecido de la faz de la tierra, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, no estoy hablando de conspiranoia, estoy hablando de la historia. Se va a intentar mantener todo lo posible, porque ahí yo creo que hay un grave problema en el equipo dirigente de Estados Unidos. Todos esos neocons que rodean hasta este momento a Biden, que son abiertamente rusófobos y son los que empezaron además toda esta intervención que es la culminación del cerco a Rusia, ¿no? Para conquistar primero el espacio postsoviético, para no permitir la conexión de Europa y Rusia, que eso es fundamental. Yo creo que el gran derrotado de esta guerra, evidentemente, es
Primero el pueblo ucraniano, que ha sufrido tremendamente, pero después Europa. Europa ha sido absolutamente derrotada, sobre todo con los intereses geopolíticos estadounidenses de separar las relaciones económicas, sobre todo a nivel de hidrocarburos o de gas, con Alemania, que es el motor industrial. Y además tú lo has señalado antes, volviendo un poco, elevando la vista, ¿no?, a un plano cenital, la cumbre de la OTAN en Washington ya se va a la segunda fase. La segunda fase es desacoplar la economía europea de China. O sea, hemos visto, le quitan el suministro de energía barata, incluso llegando a una acción de guerra como la voladura del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que hay que recordar, el primero hecho por Kohl, un político de derecha, y el segundo también por Merkel, y aún así con sanciones, incluso llegan a la voladura, que es un acto de guerra contra un aliado. Y ahora la economía europea, que está absolutamente imbrincada por mor de la globalización, se llevó todas las cadenas de fabricación, incluso de distribución a China, lo vimos claramente en la crisis del COVID, desacoplar a Europa para que dependa todavía aún más de Estados Unidos. Yo creo que la finalidad se ha cumplido, pero ahora mismo lo que se quiere hacer es seguir desgastando a Rusia todo lo que se pueda, hacer testar sus capacidades, pero yo creo que ya en todos los lugares del mundo se sabe que esta guerra está perdida, ¿no? Porque además yo supongo que en la polemología, en la historia militar, se va a estudiar mucho, ¿no?, todo este conflicto, ¿no? Rusia primero inició una operación de maniobra muy rápida, con muy pocos efectivos, que cercó Kiev y propició unas negociaciones que fueron boicoteadas por Estados Unidos y por Boris Johnson, que fue el mensajero, cuando se habían firmado ya las claves de la paz, ¿no? Las claves de la paz era mantener pues donde está la sede de la flota del Mar Negro, es decir, Crimea, y por otro lado, pues asegurarles a Rusia que no iba a haber una incorporación a la OTAN y no iba a haber dispositivos nucleares amenazando las fronteras de Rusia, sobre todo con los nuevos sistemas de armas hipersónicos. No hay capacidad de respuesta. La destrucción mutua asegurada ya no funcionaría, porque estamos hablando de 15 minutos pasando a 5 minutos. No hay capacidad de respuesta para ciudades como Moscú o San Petersburgo. Eso es lo que busca Rusia, un glacis defensivo. Siempre lo ha buscado y nunca se lo han dejado. Entonces, un crimen de guerra el que cometió Estados Unidos, que cometió el señor Boris Johnson, que ha costado más de 500.000 de muertos al pueblo ucraniano, la destrucción práctica del país, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscan es desgastar todo lo posible. Siempre están jugando un juego que es absolutamente peligroso para el mundo y para los europeos, porque estás hablando y estás atacando indirectamente con una guerra proxy a la primera potencia nuclear del mundo, y nos tenemos que celebrar de la paciencia estratégica del presidente ruso, porque han sido una tras otra las líneas rojas que se han ido buscando. ¿Pueden aportar 40.000 millones más? Se está hablando de cerca de 350.000, cerca de 400.000 millones que se han invertido en esa guerra de delegación, que es realmente de la OTAN contra Rusia, utilizando pues a los proxies ucranianos, pero no van a cambiar la guerra. No hay armas milagrosas, como tampoco los hubo en el Tercer Reich. O sea, siempre, además, van siendo contestadas inmediatamente y además con una precisión estratégica y, como digo, pues una contención para que esto no estalle, ¿no? Entonces yo preveo que en el futuro ya se están oyendo voces, ¿no?, de la necesidad de negociación. Lo que hay que pensar es que Rusia lo que está buscando, y buscó desde el principio, fue un acuerdo de seguridad colectiva en Europa, que le dé seguridad para defenderse pues de esta expansión de la OTAN, que incluso ha propiciado pues la inclusión de Finlandia y de Suecia, rompiendo absolutamente la neutralidad de ese país, y que les den garantías de seguridad y que Ucrania no es un dispositivo de adelantamiento de los sistemas estratégicos estadounidenses para amenazar a Rusia. Lo que no sabemos es Rusia si va a aceptar, actualmente ganando la guerra como la está ganando, a dónde va a llegar esa línea, ¿no? Yo creo que será más allá del Dnieper, lo dije desde el principio, y hay que ver qué garantías les dan, porque si no, yo estoy seguro que se seguirá con esta guerra prolongada, una guerra industrial que va a ganar por población y por sistema y economía a Rusia, si puede incorporar Odessa y unir Transnistria, ¿no? Eso sería un objetivo estratégico, pero dependerá de cómo responda y las garantías que les da Estados Unidos, porque por desgracia, el lugar de donde vengo yo, que es Europa Occidental, la Unión Europea, no pintamos para nada. Parece ser que Estados Unidos se enfrenta ahorita a un importante dilema. Por un lado, tienes el interés
de seguir endeudando a Europa, porque veía que algunos tanques de pensamiento como el CSIS proponían que Europa emitiera unos eurobonos para comprar armas y modernizar su parque industrial. Porque si algo concluyeron en la reunión de la OTAN es que no tienen la actualización tecnológica necesaria y que tienen que hacer una muy fuerte inversión para poder actualizar el parque militar de Europa y en particular Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene el objetivo estratégico de vender las armas, ¿no? Porque al final esos eurobonos que están proponiendo que Europa emita son para comprarles las armas a las industrias americanas, estadounidenses. Pero por el otro lado, el dilema es que si ellos siguen prolongando la guerra mucho más, se enfrentan al peligro de que dentro de la misma Ucrania se desarrolle un golpe de Estado o devengan algunas acciones que pongan de lado todo lo que significa Zelensky y su posición entreguista, y que porque ya la gente y los militares están demandando que exista una responsabilidad por parte de Zelensky y el gobierno que él dirige frente a la cantidad de bajas, frente a la cantidad de muertes, y también lo que tú acabas de decir, Javier, el sacrificio que ellos están haciendo del pueblo ucraniano. Entonces, ellos se están manejando en esa delgada línea de tiempo de cómo ir más allá, o sea, cómo tratar de sacar hasta el último centavo de Europa sin perder a Ucrania como aliado geopolítico, porque un desenvolvimiento de situaciones políticas internas y un cambio de gobierno interno no le interesa a Estados Unidos. Por cierto, que veíamos la noticia de que Zelensky llamó a Donald Trump y Trump le dijo: hermano, bájate de ese autobús, ponte a hacer otra cosa, amigo mío, porque olvídate, esa gente derrotó a Hitler, esa gente derrotó a Napoleón, eso es una máquina de guerra, ponte a hacer otra cosa. O sea, todo el mundo además sabe que los días están contados, porque de Trump ganar la presidencia, como lo señalan y lo vaticinan también las encuestas en Estados Unidos, se le acabe el oxígeno a esa guerra. No sé cómo lo ves tú. Sí, claro, además yo tuve la anécdota de conocer en Moscú a uno de los primeros ministros que duró muy poco del primer gobierno de Trump, que era el general Flynn, ¿no? Que estaba en Moscú. Sí, Michael Flynn. Sí, duró prácticamente un mes, ¿no? Y yo observé el pensamiento que tiene Trump y esa parte del Partido Republicano. Ellos querían amistad con Rusia y querían calmar las cosas con Rusia, incluso con una disposición para incorporarla en el esquema occidental, cosa que yo creo que ya no es posible, pero no por bondad, porque a ellos lo que les interesa eran profundamente, me quedé impresionado con el señor Flynn, abiertamente iranófobo, pero a unos niveles patológicos, y contra China. O sea, realmente lo que ellos quieren es aligerar, es dejar el control de Europa como subalterna a la OTAN y dedicarse claramente a su enemigo, que es China, ¿no? Y está abiertamente, lo dicen ya todos los analistas estadounidenses. Entonces, yo creo que si hay posibilidad de que gane Trump, evidentemente se podrá tranquilizar la situación, pero si se le da garantías a Rusia. Rusia ya no se fía. Rusia lo ha intentado todo. Y solo tenemos que ver la figura de Mendeyev, ¿no? Que era el más cercano a Occidente y se dio cuenta que Occidente no quería abrirle la puerta, ¿no? Para que se integrara en Europa con una arquitectura de seguridad común. Incluso se hicieron maniobras para que Rusia integrara el escudo antimisiles, que realmente es una proyección de poder estadounidense. Tenemos la base naval en Rota de los Aegis navales, y lo que va a cambiar es algo, eso sí le deja el Estado profundo, porque ya en su primera legislatura lo intentó hacer y no se le dejó hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí, que estamos en un momento además en que tú lo has señalado claramente y me parece muy importante señalar: Europa no tiene autonomía estratégica en la defensa. Los sistemas de armas que nosotros gozamos, se ha ido destruyendo toda la arquitectura que había de industria propiamente europea en sistemas de armas, para que tengamos que comprar los sistemas de armas de todo tipo estadounidenses, que en mucha parte no son los primeros a nivel tecnológico ya del mundo. O sea, estamos viendo como Rusia, pues yo creo que por herencia además de la investigación industrial militar de la Unión Soviética, China exactamente igual, y en cambio los sistemas estadounidenses tienen características muy capitalistas, o sea, son muy caros de
construir, tecnológicamente son muy difíciles de mantener en entornos operacionales. Yo me quedaba, cuando les iban a suministrar los carros de combate, tanto Abrams como Leopard, tú los comparas con los carros de fabricación soviética, que es cierto que pueden tener menos calibre y son menos pesados, pero requieren mucha menos mantenimiento, ¿no? Hablaban que por una hora de combate hacen falta pues como 30 horas de mantenimiento, lo cual es insostenible en una guerra además industrial, en una guerra prolongada, en una guerra de desgaste, ¿no? Pero nos van a obligar, nos han dicho ya a Europa no solo que tenemos que hacer bonos, tenemos que mutualizar toda Europa para comprar a mayor gloria de las industrias de armas estadounidenses, que tenemos que nuestra economía basarla en esa supuesta guerra que le tenemos que hacer a Rusia, mermando claramente la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Desde que empezó la guerra, yo pongo siempre este ejemplo porque es básico para nosotros, igual que la arepa es básica para la familia venezolana, para la familia española es el aceite de oliva. El aceite de oliva es base de la cocina española en cualquier casa, ¿no? Somos el mayor productor de aceite de oliva del mundo y antes de empezar la guerra una botella de aceite de oliva valía 4 euros, ahora vale 13. O sea, wow. Y eso tiene que ver todo con que todo el músculo económico y financiero de Europa se está destinando a un esfuerzo de guerra y no nos está dando ni seguridad ni tranquilidad y nos está acercando incluso a una guerra. Por lo tanto, yo creo que es una trampa que aceptan. Yo califico a los dirigentes europeos de los peores de la historia. No tenemos grandes dirigentes, solo hay que ver al señor Scholz, a la ministra de Exteriores, a Ana Elena Baerbock, a Macron, o sea, con ínfulas pasadas cuando son unos estados absolutamente subalternos y luego unas fuerzas armadas que no pueden desafiar a Rusia, pero ¿cuánto podría poner? Cuando él hablaba de lanzar una expedición a Ucrania para frenar a Rusia, ¿cuánto puedes poner? ¿40.000 militares sobre el terreno? Porque cada militar hay que ponerle la logística. O sea, es unas ensoñaciones que siempre requieren el paraguas estadounidense. Además, tú cuando miras las capacidades, y lo estudiamos mucho en la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, tenemos grandes flaquezas estratégicas. No tenemos aviones AWACS de las naciones europeas, los aviones de reabastecimiento tampoco tenemos, drones estratégicos tampoco tenemos, entonces dependemos siempre del paraguas estadounidense, exactamente igual que la disuasión nuclear, que se han roto todos los controles que se habían dado durante la Guerra Fría, que incluso ahora Estados Unidos amenaza con poner nuevos vectores nucleares en Alemania, sustituyendo los anteriores, y ya ha aumentado la tropa a cerca de 100.000 soldados, que era lo que tenía. Alemania podemos hablar que es un país prácticamente ocupado, más de 40 bases estadounidenses y más de 100.000 soldados desplegados de una nación extranjera, hablamos de un país ocupado. Wow, qué sorprendente, ¿no? Porque incluso parte de la gran preocupación histórica y geopolítica de Estados Unidos con Alemania es que pudiera Alemania más bien decidir su propio destino y aliarse geoestratégicamente con Rusia. Y eso fue una de las razones por las que destruyeron el Nord Stream 2 y por las que conviene tener a Alemania ocupada militarmente como la tienen ahora, ¿sabes? Sin oportunidad de ni siquiera mirar a otro lado. Es un país con soberanía totalmente secuestrada. Lamentablemente, mira, Javier, Europa, esa es la situación de Europa hoy. Ahora tenemos que ver en el mundo de ese nuevo horizonte multipolar que se está conformando, cómo esto nos impacta. Estamos aquí en Venezuela. El pueblo venezolano recientemente ha estado defendiendo su democracia participativa y protagónica nuevamente en un importante proceso electoral presidencial que tiene un impacto sin duda geopolítico global. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista de tus análisis del proceso electoral en Venezuela para la consolidación, por ejemplo, de la multipolaridad? Yo hablaba, mira, hace poco en una pequeña reflexión en el Correo del Orinoco, y además he estado hace muy pocas semanas en las elecciones iraníes, ¿no? La importancia que tienen los sistemas electorales que se dan los pueblos y las naciones soberanas, que son abiertamente un ejercicio de soberanía. Y además tú cuando ves las reacciones de los hegemones, tanto de Estados Unidos como de sus subalternos en Europa, siempre les molesta
que los pueblos tengan su capacidad para diseñar los procesos para la participación popular de acuerdo a su idiosincrasia. Y yo hablaba de que existe una especie de fundamentalismo de la democracia liberal. Esa democracia liberal a la manera estadounidense, que solo tienen 50 naciones en el mundo de 173, ¿no? Entonces tiene que ser la democracia como ellos dicen. Por eso les ofende profundamente ese ejercicio de soberanía. El mismo que tiene Irán con sus propias características y el que tiene Venezuela. Además, una maquinaria de democracia que es casi perfecta en sus sistemas electorales. Yo he sido veedor y acompañante electoral en muchísimas elecciones, no solo en Venezuela, sino en otros países. Conozco bien los procesos electorales de mi país y palidecen a nivel tecnológico, a nivel de control, de auditorías, si lo comparamos con el sistema electoral venezolano. Tiene todos los contrapesos y para que pueda haber una participación que sea popular y que sea verificable en cualquier momento, a pesar de todas las mentiras que dicen. Por lo tanto, un ejercicio de soberanía, la capacidad de desarrollar unas elecciones que sean participativas, que tengan garantías de secreto y que tengan la oportunidad de que se presenten todas las fuerzas políticas en disputa. Lo que pasa es que ellos, yo lo viví en 2015, ¿no? En esas elecciones que pierde el gobierno, gana la oposición. Esas elecciones a mí me insultaban en los colegios electorales. Fraude, ustedes vienen aquí a hacer fraude. Y un minuto después, cuando se comprobó que gana la oposición, ya no eran frauduletas, ¿no? O sea, ellos entienden la democracia si ganan los suyos, los que defienden sus intereses. Y ahora mismo estamos, en este momento, las elecciones venezolanas son importantísimas, porque también se juega el tablero de la geopolítica en América Latina. Toda la unipolaridad de Estados Unidos está teniendo retrocesos en todos los lados y ellos quieren asegurarse lo que antes consideraban, por la doctrina Monroe, su patio trasero, y chocan con la voluntad soberana de los pueblos, porque independientemente de tu identidad política, lo importante de Venezuela es que quieren marcar su destino sin directrices desde Washington, ¿no? Y sobre todo daría una gran amplitud a este mundo multipolar el posible ingreso de Venezuela en los BRICS, que cambiaría si gobernara una oposición que no le interesa tanto los intereses del pueblo venezolano como los intereses de Estados Unidos. Yo siempre he hablado, siempre que he venido aquí, ¿no? Y dirigiéndome a la oposición, una oposición patriota, una oposición que no venda su país, que no trabaje para los intereses de otros. Exactamente igual que le digo a los políticos europeos, trabajen por los intereses de los ciudadanos europeos, no por los intereses de una nación que está al otro lado del océano. Pues aquí exactamente igual. Por eso son para mí importantísimas estas elecciones y sobre todo para la economía, para el futuro de Venezuela, importantísimo que pueda integrarse en ese bloque multipolar de los BRICS Plus, que le va a ayudar en todo, ¿no? Estamos viendo la figura importantísima de Dilma Rousseff con el Banco de los BRICS, que tiene más activos que el FMI y el Banco Mundial juntos y que tiene una estrategia no de colonización de los pueblos, de utilizar el crédito como un arma, que es lo que ha hecho siempre Estados Unidos, sino pues favorecer la cooperación, ¿no? Entonces es una política exterior totalmente diferente y yo espero pues que Venezuela se pueda integrar porque será bueno para el mundo, para ese mundo multipolar que es mucho mejor que el mundo imperial unipolar y también para la población venezolana que ya es hora de que pueda desarrollar sus capacidades sin injerencias y sin guerra económica. Bien, excelente, Javier. Bueno, vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida continuamos con más en Debates del Sur Global. Estamos conversando con Javier Couso sobre la importancia del proceso electoral venezolano, especialmente este proceso electoral en un contexto de transformación geopolítica global, cuando además Estados Unidos tiene su peor posición desde el punto de vista geopolítico, por lo menos en todo el siglo XX y el siglo XXI. Lo digo con total certeza, ¿no? Si bien el siglo XX fue el siglo de oro del posicionamiento geoestratégico de Estados Unidos en todo el planeta, el siglo XXI ha sido el siglo de salida, ¿no? Estamos viendo que Estados Unidos al día de hoy no tiene buenas relaciones con Arabia Saudita, que era su aliado estratégico y su principal proveedor petrolero, y bueno, le brindaba toda la seguridad que necesitaba
no solo desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista militar en un contexto tan estratégico como Medio Oriente. Estamos viendo que Siria no lo pudo conquistar como lo han intentado doblegar por más de 10 años, ¿no? Desde el 2011 están tratando de doblegar a Siria y lo sacaron de Siria. Estamos viendo que en Crimea, de Crimea lo sacaron, y en Ucrania están perdiendo la guerra nuevamente. Es decir, que no están ganando ninguna guerra, y lo último que han tenido son reveses diplomáticos y militares, porque si vamos a ver lo que está pasando en Palestina ahorita y la operación de genocidio, lo que ha contribuido es para que los países árabes se den cuenta que Estados Unidos no es, nunca fue y nunca será su amigo. De hecho, en un estudio interesantísimo desarrollado por la revista Foreign Policy, en donde hicieron encuestas a 5 países árabes, entre ellos Libia, entre ellos Líbano, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, y bueno, otros que no me acuerdo, más del 50% de los países está desaprobando la política exterior de Estados Unidos para Medio Oriente. Y tú sabes qué es lo más interesante, más bien están diciendo que la política exterior de China para Medio Oriente sí es buena, porque está enfocada en la cooperación y ya no se sienten identificados con la forma como Estados Unidos ve la seguridad, ve la democracia. Esos conceptos representados por Estados Unidos, ya estos países árabes lo están desaprobando, ¿no? Entonces están perdiendo, están perdiendo de calle en estos países, y eso aumenta la sensación de inseguridad de Estados Unidos en el mundo, porque esto quiere decir que ya sus bases militares no son seguras, que ya sus embajadas y sus funcionarios no son seguros en estos países, y que tienen que buscar o reforzar la seguridad o replegarse. Y eso está pasando ahorita. Y en ese contexto se desarrollan las elecciones en Venezuela, en donde, bueno, Venezuela ha sido uno de los países pioneros en la apertura hacia la multipolaridad, la pluripolaridad y el multicentrismo. Pero además de eso, Venezuela es el ejemplo de que sí es posible enfrentar al imperio y vencer y sobrevivir, porque a pesar de tener 926 medidas coercitivas unilaterales en contra de nuestro país, tenemos el mayor crecimiento económico de América Latina en este año. Entonces, estamos derrumbando los mitos y los paradigmas de que nadie se puede enfrentar al imperio y sobrevivir. Totalmente falso. Más bien estamos evidenciando que sí existe un imperio en decadencia, sí, y que el declive y la decadencia del imperio norteamericano puede ser mucho más rápido de lo que incluso nosotros podemos imaginar. Ahora, Javier, esto no nos saca del peligro, todo lo contrario, esto nos mete mucho más en el peligro. Por eso hemos visto que estas elecciones han estado marcadas por una presión exacerbada por parte del imperio estadounidense en contra de nuestro país. Hemos visto, si normalmente la oposición y sus aliados cantan fraude en las elecciones, en este caso hemos visto que tenían una semana antes de la elección ya cantando fraude. Y mira, fraude canta antes de las elecciones el que sabe que va a perder. ¿Ah? Si tú sabes que vas a perder, tú empiezas a cantar fraude desde hace rato, porque ya tú sabes que tú estás cojeando para llegar a esa elección. No, pero ¿cómo has visto tú, ¿no?, el proceso de asedio y de manipulación mediática en este momento en contra de Venezuela respecto a otros procesos electorales en los cuales a ti también te ha tocado acompañar? Yo creo que siempre lo han intentado y siempre ha sido la misma agresión sostenida, como siempre se ha hecho desde la dirección de Estados Unidos en operaciones psicológicas, en operaciones de propaganda, en operaciones negras, y ahora mismo ya metiéndose con la inteligencia artificial en lo que denomina la guerra cognitiva, que es un nuevo concepto estratégico de la OTAN, ¿no?, para tratar sobre todo de quitar además la capacidad de pensar, de elaborar pensamientos críticos, que es lo que es realmente la guerra cognitiva. No tiene nada que ver con la propaganda, es un proceso más avanzado
que utiliza lo que se denomina las neuroarmas. Entonces, en ese sentido, podemos decir que ha habido podríamos escenificarlo así como pisar el acelerador para que aquí se cambie el rumbo de soberanía que se tomó pues desde que llegó Hugo Chávez al poder, porque para ellos Venezuela es estratégico. Están teniendo retrocesos, como tú bien has dicho, en todos los lugares. Es evidente lo de Asia Occidental, todo el intento de rediseño que venía con el Nuevo Oriente Medio ampliado ha fracasado absolutamente. Vemos cómo China irrumpe en capacidades diplomáticas. ¿Quién hubiera pensado, ¿no?, que hubiera un acuerdo entre Irán y Arabia Saudí? También hay que hablar de la resistencia palestina en su operación de armas combinadas del 7 de octubre, que hizo descarrilar definitivamente los acuerdos de Abraham, que era el enterramiento de la causa palestina, la aceptación por parte de todos los países árabes de la entidad sionista de Israel y sobre todo esa autopista energética que quería pasar por Israel para cortocircuitar lo que es la ruta y el cinturón que diseñó China para evitar pues ese estrangulamiento que se le puede hacer en el mar de la China Meridional, porque China es muy parecido a Japón en la Segunda Guerra Mundial en cuanto se le puede cortar. Además ya tienen 3 círculos concéntricos, se ha diseñado la OTAN de esa zona con el AUKUS, con la participación de Australia y de esos 2 estados vasallos como son Corea del Sur y Japón, y China ha avanzado además a nivel estratégico, blindando su retaguardia estratégica con Rusia, algo que era la pesadilla de Brzezinski y otros teóricos, ¿no?, que lo vieron, ¿no?, cuando estaban agitando el tablero. Ellos habían conseguido mantener las diferencias entre China y Rusia y precisamente por esas acciones. Por eso los estrategas estadounidenses habría que sentarlos y castigarlos, ¿no? Yo, si fuera estadounidense, están consiguiendo justo lo contrario. Entonces hay una disputa gravísima también en África, en todos los lugares donde hay acopio de energía que necesita un país mundo casi como es China para inyectar en su estructura industrial y para lograr claramente su soberanía y su invulnerabilidad. Y Venezuela tiene las reservas estratégicas certificadas más importantes del mundo en petróleo, pero también en otros materiales, incluso también en agua, que puede ser una de las guerras del futuro. Por eso el asedio que se ha sostenido a Venezuela con una guerra económica, con gran sufrimiento para la población, como decían contra Allende, hacer chillar la economía para que sufra exactamente igual que han hecho con Cuba, y no lo han podido conseguir. Por eso no lo han intentado todo, una guerra económica con 900 agresiones unilaterales económicas. Lo han intentado con magnicidios, lo han intentado con sabotajes a los sistemas eléctricos, lo han intentado con invasiones y no lo han logrado. Entonces, lo que les queda, la única ventanita que pueden es agitar lo electoral, ¿no? Yo les veo absolutamente nerviosos. Es cierto que nunca vi cantar ante tanto fraude y con toda la mediática internacional. Lo que pasa es que también hay una ruptura de la percepción a nivel mundial. Yo lo he dicho antes, 50 países de 173, de los que están 193, los que están representados en Naciones Unidas, la mayoría del sur global, la mayoría de que no pertenecen a ese occidente colectivo ya no creen las mentiras, ¿no? Entonces, para repetir, yo, por ejemplo, en mi función de veedor internacional, explico el sistema, explico que en la Constitución venezolana hay 5 poderes, no como en España que hay solo 3, que existe también el poder electoral. El otro día los políticos del Partido Popular que intentaron ingresar en Venezuela decían: el gobierno de la dictadura de Maduro no me ha dejado pasar. No, quien a ustedes no le ha autorizado es un poder independiente al gobierno, que es el poder electoral, y que se expresa con el Consejo Nacional Electoral, que es quien da, como cualquier país soberano, la oportunidad de que tú puedas acompañar un proceso electoral o no. Entonces están histéricos, ¿no? Yo creo que lo que perciben es que van intentándolo todo y no consiguen nada, ¿no? Entonces cada vez los vemos más nerviosos porque necesitan asegurar, y además tenemos meridianamente claro, y tú lo has nombrado en muchos de tus programas, ¿no? Lo hablan ya sin tapujos, ¿no? La responsable del Comando Sur, ¿qué les interesa? ¿Los pueblos? ¿Les interesa el desarrollo económico? ¿Les interesa que los niños y niñas, las familias de América Latina y de Venezuela puedan desarrollar una vida digna? No, lo que les interesan los recursos naturales que quieren asegurar, controlar, sobre todo primero contra China y posteriormente para poder ellos sacar dinero, ¿no? Sí, de hecho veíamos recientemente el colmo de la ironía, es que la jefa del Comando Sur
decía que hacía falta un plan Marshall para Latinoamérica. Eso es una ironía. Eso es como poner al Samuro a cuidar carne. O sea, ¿qué tiene que hacer la jefa del comando militar, o sea, la que conduce las operaciones militares, la guerra, ofreciendo dólares como que si fuera una agencia de cooperación, como que si fuese el Departamento de Estado, como si fuese la USAID? Y es que creen que no nos damos cuenta, o sea, creen que realmente somos estúpidos, que esa es la diplomacia del garrote que nos ha impuesto Estados Unidos a los latinoamericanos. O sea, y además hay que explicar, porque se ha creado toda una película de Hollywood sobre lo que fue el Plan Marshall en Europa. El Plan Marshall no fue para la reconstrucción de Europa. El Plan Marshall fue para que no pasara como en la Primera Guerra Mundial, que las economías europeas se reconstruyeron a base de sus monedas en aquel momento en sus colonias, para que Estados Unidos no tuviera una crisis de sobreproducción. Lo que se hace es dotar a Europa de créditos estadounidenses para que se dependa del dólar y de los créditos, es decir, el arma de la moneda y de lo financiero para tener unas cadenas. No fue gratis, hubo que devolverlos y además hubo que anclar esas economías al dólar, que es lo que le da primacía a Estados Unidos, la moneda y el poder militar convencional, ¿no? Por lo tanto, yo lo hablo porque lo he estudiado, ¿no? A los latinoamericanos, que no le vengan con ese cuento. No es una ONG dando algo, ¿no? Es un interés para cambiar la economía y sostenerla al poder económico que le produce esa moneda hegemónica, que es el dólar, que no tiene respaldo de nada y que aún siendo el país más endeudado del mundo, como es la moneda de intercambio internacional todavía, pues le mantiene la primacía del mundo, ¿no? Por lo tanto, no son hermanitas de la caridad, ni son ONGs, a pesar de que la mayoría de las ONGs, sobre todo de raíz británica o angloamericana, trabajan para la desestabilización de los gobiernos soberanos. Incluso para complementar eso que estás diciendo, yo siempre he observado que Estados Unidos sí que promueve con sus aliados una relación ganar-ganar, ¿no? Siempre. Porque ellos ganan en la guerra cuando perciben recursos a través de su industria armamentista, pero después ganan otra vez en la reconstrucción, cuando son sus empresas las que reconstruyen todas esas ciudades devastadas por ellos mismos durante la guerra. Entonces, cuando Estados Unidos venga y te diga, no, mira, lo que pasa es que esto va a ser una transacción ganar-ganar, realmente se está refiriendo a eso. Vamos a destruir tu país porque necesitamos vender armas, pero tranquilo, que después te lo vamos a reconstruir porque van a ser nuestras empresas las que van a beneficiarse de los negocios de la reconstrucción. Y eso lo estamos viendo ahorita, que además Estados Unidos ha perdido esa capacidad de reconstruir, ¿no? Porque estamos viendo que la propuesta que le planteaba, por ejemplo, Biden a Netanyahu es busca una salida política al conflicto en Gaza, tranquilo, y vamos a enfocarnos en la reconstrucción de Gaza y le damos unos contratos a Arabia Saudita y así Arabia Saudita no se sale del acuerdo de los petrodólares, ¿no? Que ya era ahorita el 9 de julio que vencía, pero lo mantenemos ahí como aliado, te brinda seguridad a ti y volvemos a reconfigurar el mapa político de Medio Oriente hacia el interés nuestro, ¿no? Nada funcionó, porque con Netanyahu nada puede funcionar. El tipo opera a su manera, opera solo, ni siquiera le hizo caso a Estados Unidos. Es más de 5 funcionarios del Departamento de Estado relacionados con Medio Oriente han renunciado. Desde marzo para acá, frente al fracaso y la incapacidad de Estados Unidos de obtener un beneficio geopolítico de lo que está pasando en Gaza. Porque yo no digo de detener el conflicto, porque realmente a Estados Unidos no le interesa que nos sigan matando a los palestinos. Lamentablemente ese no es su objetivo, sino de obtener un beneficio de lo que está pasando allí. Por eso Estados Unidos se siente absolutamente impotente e incapaz. Claro, se ha beneficiado parcialmente de la destrucción de Gaza, pero no se ha podido beneficiar ni de la reconstrucción, ni tampoco de la reconstrucción de ese mapa político de Medio Oriente que ellos tienen proyectado. Lo que está pasando con los hutíes, Javier, importantísimo ver cómo la estrategia de los hutíes ha derrotado por completo a Estados Unidos. Ese es otro signo
de la decadencia de Estados Unidos y Reino Unido y de Israel, que ya ha demostrado que no es lo que ellos dicen ser. Eso fue ¿cómo se explica el asesinato del general Soleimani? Esa es la estrategia del eje de la resistencia que llevó a cabo ese, para mí, uno de los mejores militares de la historia, que habrá que estudiarlo, ¿no? Incluso logró que Hamas, que era una organización cercana a los hermanos musulmanes, que incluso participó en la desestabilización de Siria, se convirtiera en una organización nacionalista por encima de las cuestiones religiosas. El eje fundamental de los hutíes ahora es que además ya sostuvo una guerra contra Arabia Saudí y salió vencedor, porque realmente no fue derrotado. Y actualmente, además, la inoperencia, además, del despliegue o la base de la proyección naval sobre tierra que ejercían los grupos de portaaviones estadounidenses. No han logrado calmar el Mar Rojo. Los hutíes han seguido golpeando cuando les daba la gana, a pesar de tener ahí dos grupos de portaaviones, fragatas británicas, francesas y de otros países subalternos de la OTAN, y en ningún momento se ha parado. Además, ahora, yo lo advirtió Rusia, después de atacar la playa de Crimea, después de muchísimas advertencias, que se iba a suministrar armas avanzadas a los países que atacan, a los que le matan soldados o ayudan a matar soldados rusos. Por lo tanto, el equilibrio está cambiando. Ante ese miedo, el portaaviones que tenía, el grupo de portaaviones que tenía que sustituir, no ha entrado en el Mar Rojo otra vez, está dando vueltas por el Océano Índico. O sea, están cambiando las cosas. Yo no entiendo, y vuelvo a decirlo, tanto Alba, de los dirigentes europeos como los estrategas estadounidenses, están siendo derrotados estratégicamente. O sea, porque en la zona occidental, lo que antes se llamaba Oriente Medio, ¿qué está pasando? Pues evidentemente van a tener una derrota estratégica. Cada día es más insostenible el Estado de Israel si no es apoyado por los miles de millones que suministra Estados Unidos. Hezbollah, el grupo de resistencia libanés, está ejerciendo una presión sostenida sobre esos colonos, más de 200.000 que han tenido que huir de la Galilea ocupada. El puerto de Liad, con los ataques de los hutíes, ha quebrado económicamente. El otro día vimos Tel Aviv. Un ataque de dron de los hutíes llegó a Tel Aviv, donde está el famoso Iron Dome impenetrable. No, y vimos el otro día drones estratégicos de Hezbollah que llegaron a las zonas, incluyendo Dimona, las zonas nucleares, fotografiando y no fueron detectados, ¿no? Por lo tanto, evidentemente tendrán que parar a algún lado, pero lo que pasa es que yo no sé si Estados Unidos controla a Israel o Israel controla a Estados Unidos, ¿no? Porque además tenemos un grave problema. Quien está gobernando ahora son los sectores más extremistas, los sectores sionistas que dicen que hay que derrocar y destruir el templo de Al-Aqsa para que venga el nuevo Mesías. En manos de esa gente estamos, que dispone, según diferentes estimaciones, de 300 cabezas nucleares, ¿no? Entonces yo creo que hay un derrumbe absoluto en la estrategia para el este de Europa en Ucrania. Ucrania está cayendo, además con una irrupción que quería señalar de Polonia, ¿no? Como un nuevo eje, el eje llaman de Weimar, ¿no? O sea, Francia, Alemania y Polonia. Polonia, además, que la viabilidad de Ucrania cada vez está más en entredicho, porque Ucrania ha aparecido y desaparecido. Fue parte de la Confederación Polaco-Lituana, de la estrategia de los tres mares, y ese nacionalismo nazi puede hacer desaparecer Ucrania, porque Polonia tiene una ambición de quedarse con las tierras del norte de Ucrania. Por lo tanto, yo lo que veo es un enloquecimiento generalizado que, por desgracia, también ha llegado a nuestras políticas internas, y hablo de España, cada día un enfrentamiento civil y político más grande, y que aquí está claro con esa oposición que podríamos calificar no en su definición académica como fascista, pero con rasgos fascistas, porque es cierto que son ultraliberales y no pretenden la soberanía ni la industria ni el control del Estado, pero sus rasgos del odio al otro es lo que tenían por bandera los nazis: odiar al otro, despreciar, matarlo, eliminarlo, ¿no? Incluso para complementar las características de esa oposición, que además ha evolucionado desde el punto de vista ideológico y material, son fascistas, pero son también anarquistas, ¿no? Y buscan desordenar y desarticular todo lo que tiene que ver con el Estado o con el establecimiento de un orden político institucional. Nada más imagínate eso, para poder brindar así la oportunidad que sean las empresas, las grandes corporaciones transnacionales, las que ocupen el territorio y las que se apropien de forma directa de los recursos, y entonces la población de esos países termina siendo un estorbo
para esos países. Es lo que estamos viendo ahorita en Argentina. Mira, María Corina Machado, ¿qué fue lo que hizo justo un día antes de las elecciones? Sostener una conversación telefónica con Milei y agradecerle todo su apoyo. Ella en su magnífica estrategia electoral no se ha dado cuenta que Milei no está bien visto ni siquiera por el espectro político de su país, ni el espectro político latinoamericano, ni siquiera el de España, ni siquiera el de ninguna parte del mundo, porque las políticas de Milei han sido tan radicales hacia el anarcocapitalismo que en menos de 3 meses sumió en la pobreza más de 48% de la población de Argentina, y esa cosa sigue, ¿no? Entonces, realmente es interesante cómo esta mujer en su campaña electoral, en su estrategia electoral, cree que eso es un modelo encomiable como para ofrecerle al pueblo venezolano. Ese es el peligro que tenemos que enfrentar cada día más. Javier, nos quedan pocos minutos, 3 minutos, un mensaje final para el pueblo venezolano. Pues enganchando con lo que tú decías y muy sintético, alertar sobre el globalismo, que es lo que hay detrás. Antes se llamaba mundialismo, era el viejo sueño de las oligarquías financieras, de los Rothschild, de los Morgan, de todas esas familias, de disolver los estados-nación para hacer un gran gobierno mundial. Ahora se llama globalismo, tenemos figuras destacadas como Soros, que participa también financiando a la oposición venezolana, y lo que quiere es que se acabe no solo el Estado-nación, no solo la protección de la política por encima de los negocios, sino acabar con las estructuras familiares, acabar con las estructuras incluso culturales de los países, con la religión quien crea en ella. O sea, hay un proyecto que, para mi desgracia y para terminar, yo que vengo de la izquierda europea está abrazando, está olvidando la defensa del pobre, la defensa de su país, la defensa de su cultura, para abrazar identidades, para abrazar lo líquido, para abrazar, quitarnos todas las fortalezas que nos hemos dado los pueblos en la historia frente a la aristocracia primero y ahora a la aristocracia financiera, y dejar desprotegido. Hay que alertar sobre eso. Mire, yo soy socialista y defiendo la familia, yo soy socialista y defiendo la patria, yo soy socialista y defiendo la independencia de mi país. Y nosotros también somos socialistas y somos bolivarianos y defendemos este territorio que ha parido tantas mujeres y tantos hombres que han luchado por la independencia, por la soberanía y por la libertad, no solo de Venezuela, sino de 5 naciones latinoamericanas, y que incluso Simón Bolívar ha sido el único hombre en la historia que ha liderado una ofensiva militar en contra de Estados Unidos, porque tomó Florida. Simón Bolívar tomó Florida porque decía que Florida, que era de dominio español, también debía independizarse, como se independizaron nuestras repúblicas latinoamericanas y andinas, nuestra gran Colombia. Entonces, bueno, seguimos construyendo esa gran patria bolivariana, seguimos luchando contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra el globalismo y contra el anarcocapitalismo. Estemos alertas. Y nos vamos a volver a ver en un próximo programa de Debates del Sur Global. Gracias, Javier Couso, por acompañarnos hoy. Un placer. Hasta el próximo martes.